de grupos de investigación como medios, políticas de comunicación y democracia en la Unión Europea y escritora de varios libros. Además, estuve en la presentación de uno colectivo, El laberinto mundial de la comunicación, recordando a Ramón Rey, que ha colaborado con nosotros en otras ocasiones. Sí, muchísimas gracias porque tú impartes unas áreas en la facultad que nos pueden ilustrar mucho, ¿no? Sobre estructura y poder de la comunicación, por ejemplo. Así que eres una experta, tanto como profesora y como investigadora. Gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias. Bueno, buenas tardes. Me van a permitir que me ponga de pie porque los medios técnicos los tenemos un poco cortitos. Están aquí, no llegan a la mesa, pero bueno, voy a hacerles una breve presentación. Quiero, eso sí, agradecer a la red de activistas la invitación, en especial a Antonio Rodrigo Torres, a Cristóbal y a Rafael Tascón y a Juan Torres, que fue quien me puso en contacto con esta red de activistas. Y de alguna manera me han devuelto la ilusión, que por qué no decirles, la había perdido en los últimos años por recuperar el pulso ciudadano, la organización y el debate. No voy a ser muy pesada porque sé que lo importante en ese debate es precisamente que hablemos. Lo importante también es que escuchen a Juan Carlos, que yo creo que es la estrella un poco, eso tenemos que ser conscientes, yo estoy deseando también escucharle. Así que lo que voy a hacer va a ser darles algunas pautas, algunas orientaciones científicas, muy poquitas, pero creo que es importante que reforcemos el músculo intelectual y luego les voy a poner muchos ejemplos. Me ha encantado la intervención de Diana porque ha reivindicado lo que es el poder de los medios comunitarios, al fin y al cabo, esas herramientas democratizadoras que son necesarias frente efectivamente los medios mainstream, los medios que están en manos del poder en su sentido más amplio. Eso sí, yo quería empezar, porque ya me costó alguna crítica de los compañeros periodistas, cuando en su momento participé en la presentación del libro de Pablo Iglesias, de Medios y Cloacas, me costó alguna crítica de los propios periodistas de aquí de Sevilla el no reconocer que hay periodistas honestos, ¿no? Como si reconocer o de alguna manera criticar el lado oscuro, el lado B del periodismo, supusiera algo que elimina a esta otra parte de la profesión. Para nada. ¿Hay periodistas honestos? Por supuesto que sí. ¿Hay periodistas que se baten el cobre todos los días? Por supuesto que sí. ¿Que pagan incluso con su vida la defensa de la información? Preguntémosle a periodistas que están en México, por ejemplo, o incluso aquí en Europa, asesinada por el gobierno maltés, o a Peter de Vries, asesinado por el narcotráfico, a John Cusack también, que estaba investigando temas de corrupción. ¿Y tenemos en España periodistas honestos? Por supuesto que sí. Ahí les he puesto 3 caras para que los identifiquen. Rafael Posch, Olga Rodríguez y Yolanda Álvarez. Yolanda Álvarez, que fue, por otro lado, es curioso, son periodistas honestos, pero son víctimas del poder. Volvemos otra vez a lo mismo. El periodista intenta en muchas ocasiones cumplir con su función social, pero no lo deja el poder. Por eso creo que, lejos de que los periodistas se sientan criticados cuando se habla de cómo el poder los oprime, cómo el poder también juega con ellos, lejos de eso, lo que creo que debería hacer la profesión es elevar la voz y decir, sí, esto está pasando. A Yolanda Álvarez la expulsaron ya en 2015 de Jerusalén, por presiones directas de Moncloa. Y hace poco se la denunció también porque decía que había influido sobre otra compañera. Por supuesto, esto lo habían dicho desde medios de la ultraderecha. Y era algo que era totalmente mentira. Rafael Posch nos contó en su momento cómo Ricardo Ortega salía para Haití después de haber sido despedido de Antena 3 Televisión, en época también del gabinete de Aznar, por presiones también expresas de Moncloa. Y ahí tenemos a Olga Rodríguez, que fue una de las personas que declaró en aquel acto infame que fue el asesinato de José Couso en Irak,
por parte de las fuerzas militares estadounidenses, con beneplácito, no nos olvidemos, del gobierno español. Así que sí, hay periodistas honestos, pero el poder lo impregna absolutamente todo y evidentemente impregna los medios de comunicación. Les pongo ahí rápidamente, que no quiero aburrirles, algunos tips científicos, ¿no? Jace Curra, ¿qué nos dice? Bueno, pues que el mercado lo que hace es debilitar el debate inteligente y racional al generar información simplificada, espectacularizada, banal, llena de estereotipos, de fuegos artificiales, que digo yo. También tenemos Stuart Hall, que nos dice: los medios son la principal institución ideológica del capitalismo contemporáneo. O Schiller en su momento dijo también: los medios son los brazos ejecutores del sistema. Es prácticamente lo mismo. O Nick Stevenson, que nos dicen: los medios parecen que reflejan la realidad, pero no la reflejan, sino que lo que hacen es que la construyen. Así que vamos a ver qué efectos produce todo esto, cómo los medios, cuando se ven impregnados por el poder, qué efectos producen sobre determinadas cuestiones que afectan a la democracia, ¿no? El cambio en la línea editorial, yo siempre le digo también a los alumnos, ¿no? ¿Cuáles son los criterios noticiables? Ustedes mismos lo sabrán: la actualidad, la prominencia de la persona, ¿qué podemos decir? A veces la rareza, ¿no? Sin embargo, vemos que muchas informaciones están llenas de los intereses empresariales. Y eso no es un criterio noticiable. Eso es una estrategia del poder para imponernos su mensaje. Por tanto, hay un cambio también en la definición de lo que son los límites al derecho a una información veraz. ¿Qué es la información veraz? ¿No mentir? No. También la información veraz implica que no se sesgue, que no se omita información, que no se tergiverse, que no se utilicen criterios empresariales para convertir a un hecho en noticia. Algunos ejemplos que les quiero poner para que veamos esto ya más allá del campo científico, ¿no? Vámonos a la realidad. Hace unas semanas murió este señor, César Alierta, y así se titulaba una de las noticias: muere César Alierta, el poderoso financiero que privatizó Tabacalera y transformó Telefónica. A mí me interesaba sobre todo la parte de César Alierta en los medios de comunicación. Este señor, ¿verdad?, ha sido un todopoderoso. Recuerden que además, por ejemplo, el rey de España fue a su entierro. Esto está hablando de cómo huele el poder. Y a mí me interesaba sobre todo por algo, como tenemos la memoria muy débil, por algo que pasó allá por 2016, en las elecciones. Este es un editorial del País en las elecciones de 2016, un editorial que recordarán ustedes porque causó mucha polémica en redes sociales. Había incluso bromas, se decía: ¿pero quién ha escrito esto, no? ¿Lo ha escrito Cebrián? ¿Lo ha escrito Rubalcaba en aquel momento? ¿Quién lo ha escrito? Porque esto casi que porque pone ahí El País, pero más bien parecía un editorial sacado de ABC o de La Razón, o si me apuran, de Libertad Digital. No lo vamos a leer entero, pero el editorial tenía mucha amiga, porque ahí se le llama a Pedro Sánchez un hombre sin escrúpulos, que miente, que está enrocado, que no quiere irse de la poltrona, que va a llevar a la ruina al Partido Socialista. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo el editorial, cómo el País, que ha sido siempre el periódico que ha sustentado al PSOE, se despachaba con esto? Y uno podía pensar, bueno, por las guerras internas, el tema Susana Díaz en aquel momento, ¿no? El viejo PSOE frente al nuevo PSOE, pero había razones también de tipo empresarial, nosotros decimos en la materia también estructural. Y esta entrevista nos dio una primera pista. Este es el Pedro Sánchez de antes de que llegara a ser presidente del gobierno, en esa entrevista que concedió a Jordi Évole. Si recuerdan ustedes, a mí me gusta revisitarla porque es un Pedro Sánchez apesadumbrado. Yo no lo veo con ese, permítanme ustedes, con ese pecho palomo que le veo ahora, ¿no? Es un hombre mucho más cabizbajo porque, eran las primeras elecciones en las que se intentó un gobierno con Ciudadanos, en las que no pudo ser, en las que se habló con Podemos
y no pudo ser. Y lo más jugoso de todo esto es que ahí aparece Alerta. Por eso he sacado la noticia al principio. Sánchez acusa al País, Alerta Telefónica y otras personas de evitar un gobierno de izquierdas. ¿Por qué esta relación de elementos? ¿Por qué acusa al País Alerta Telefónica? Este señor Alerta Telefónica, ¿por qué se ha metido ahí en todo este jaleo? Bueno, Telefónica en ese momento era accionista del grupo Prisa, con lo cual ahí tenemos más allá de las razones políticas, una razón empresarial. El poder se puso a funcionar a pleno rendimiento y Telefónica llamó al orden, de alguna manera, al PSOE o al Pedro Sánchez para que se evitara ese primer gobierno de coalición que podía haberse dado en 2016. Y alguien puede decir, bueno, claro, esto lo dice Pedro Sánchez, ¿qué va a decir, no? Esperar un poquito, esto de que el tiempo pone todo en su sitio, ocurre. El exdirector del País, hace relativamente poco, en 2022, nos confirmó esto. Es decir, ya no es una especulación de los que nos dedicamos a estos temas, que nos llaman trasnochados, realmente. Ya no es Pedro Sánchez que lo estaba diciendo, sino que Antonio Caño lo admitió. El exdirector del País, Antonio Caño, admite un plan para evitar que se formara el gobierno de coalición. Y ahí el tuit en el que explícitamente reconoce que se intentó desde el País ese pacto, decía, con populistas y separatistas. Está sacada de la entrega de Goyas de ese año, ahora no recuerdo cuál es. La foto tuvo mucha amiga, también la recordarán. Si nos fijamos en los códigos fotográficos, se ve que Rivera está intentando, delante de Pedro Sánchez, darle la mano a Pablo Iglesias, y Pablo Iglesias no le está extendiendo la mano. Un gesto un poco de persona de poco a nada educada. La foto completa era esta, que cambia. En realidad Rivera le iba a extender, ya había saludado a Iglesias y le iba a extender la mano a ese otro señor que tienen ahí en esa izquierda. Por eso decía que es muy burdo, muy tonto, hasta muy infantil, pero hay una intencionalidad detrás, tal y como lo hemos visto también en el editorial. Una cosa que, por ir ya casi terminando, que sí me gustaría que reflexionáramos también, es esta idea, la cita un poquito Diana cuando ha dicho ahora vivimos en una sociedad digital, ¿no? Pensar que la gente se sigue informando solo a través de los medios de comunicación tradicionales es quedarnos también muy cortitos. Creo que tenemos que hablar de un sistema mediático híbrido, que ya hace años lo dijo este autor, que he puesto ahí, Chadwick, donde dice que hay o conviven, ¿no?, lógicas tradicionales con lógicas más nuevas, esta convivencia puede provocar lo que llega a decir otro autor, Walder, a mí me gusta mucho este término, que es una cacofonía de voces. Esa cacofonía de voces, ¿dónde se está dirigiendo en los últimos años? Se está dirigiendo hacia una crítica hacia la izquierda y concretamente recuperando un filtro que ya parecía que había quedado anticuado, que es el anticomunismo. Les pongo ahí 3 portadas de 3 líderes europeos. Ahora me voy a ir enseguida a lo que es España. Nuestros 3 líderes europeos, Varoufakis, Mélenchon y Corbyn. Y fíjense, a veces así vive el populismo, en el caso de Varoufakis, Mélenchon, el hombre que está hundiendo al socialismo francés, y lo más divertido es lo de Corbyn, al que llaman un espía comunista. Esto después se demostró que era todo mentira. Hay una clara intencionalidad de difamar, de mentir y de crear un enemigo fuera de España y también ahora en España. Y esto se produce en ese sistema que les decía híbrido, ¿no? Con algo que también es otro concepto que me gusta recuperar, que es el concepto de homofilia, que sería esa tendencia a través de la cual las personas tendemos todos a interactuar con otras de similar mentalidad y ahora todavía más a través de las redes sociales, las que quieran, desde TikTok a Instagram, pasando por Twitter, ¿no?
Ahí tienen otras 3 portadas, a cual más burda. Son portadas de periódicos de ultraderecha, Libertad Digital y OK Diario. Las he traído y las he querido traer en homenaje también a personas que están aquí con nosotros y que han sufrido una auténtica caza de brujas. Torrijos, el comunista de la Mariscala, imputado en el caso Merca Sevilla. Esto después, si quieres y te apetece, Antonio, lo podemos hablar, ¿no? Cómo se comportaron los medios. Tenemos también ahí Monedero, cobraba el dinero del chavismo bajo el nombre clave del Español. Con esa foto horrorosa, además, Juan Carlos, la verdad, o sea, sensacionalismo llevado a su máximo exponente. Y la oscura relación de Podemos con Irán. Nosotros ahora ya sabemos que todo lo que está ahí es mentira, lo sabemos, y que le ha costado a algunas personas disgustos a nivel personal y también incluso que se retiraran de la primera línea política, porque esa era la intención. La intención de todo esto es eliminar al incómodo, eliminar a lo que nosotros llamamos también el herético. Y, como no, hablar de la ultraderecha y todo lo que ha sido el feminismo. Y aquí es donde quiero, y ya sí que voy terminando, vincularlo con eso que les decía de la cacofonía de voces. Esto es un estudio que hemos hecho hace poco, ver la terminología en medios de ultraderecha y ver cómo es la misma que utilizan los líderes de Vox. Aquí ven ustedes el aquelarre feminista, aquelarre. Rodeará el Parlamento de Andalucía el 8M. O esta otra, esto fue durante la pandemia, las feministas de Podemos convocan el 8M, 4 infectódromos. Así se habló. Así se habló. Esto que está en los medios tradicionales, ya les digo, OK Diario y Libertad Digital, y aquí tenemos la caja de resonancia. Lo que ocurre es que no se sabe ahora mismo si la caja de resonancia, ¿dónde se produce el primer sonido, ¿no? Si es la ultraderecha la que hace que se produzca con sus declaraciones la caja de resonancia en los medios, o son los medios y la ultraderecha lo recoge. Esto lo podemos debatir después. Ahí tienen las mujeres de la alternativa, Rocío Monasterio, no vamos a la que lo que acabamos de leer en prensa, ella lo ha puesto en un tuit. O la propia cuenta de Vox también, al infierno ya, habla aquí de criminalas, ¿no? Todo lo que se ha vinculado también al infectódromo y a lo que se dijo del 8M, cuando ese mismo día ya se ha demostrado que hubo muchísimos otros actos y en ningún caso se les apuntó. Así que ese es un poco la intervención que quería hacer yo para dejar unas preguntas sobre la mesa que están ahí. Podemos hablar de periodismo independiente, de información veraz. ¿Estamos realmente formados? ¿Estamos polarizados? ¿Hay soluciones? Todo esto, una vez que escuchemos al compañero Juan Carlos Monedero, creo que podría ser un motivo bueno para que debatamos y para que intentemos no solo quejarnos, sino también salir con opciones posibles para intentar solucionar esto. Gracias.